Imagina estar sentado en perfecta quietud en este momento. Sientes una intensa lucha interna a la vez. Estás librando una guerra contra tus propios pensamientos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué experimentas tu propia mente como un territorio hostil que necesitas conquistar y someter? Vivimos en una cultura obsesionada con el rendimiento y el dominio externo. Esta inercia no surge de la nada. Desde la revolución industrial, se ha educado a la mente para ser un motor de producción constante. Hoy en día, esta tendencia se ha vuelto mucho más sutil y voraz a través de la cultura digital. ¿Qué ocurre cuando intentas descansar? De forma inmediata, aparece una voz que te exige aprovechar el tiempo, leer algo útil o planificar el mañana. Es la trampa de la optimización del ser. Convertimos la propia existencia en una hoja de cálculo. Buscamos optimizar el sueño, optimizar el ocio y, por desgracia, también optimizar la paz mental. El filósofo coreano Byung-Chul Han describe este panorama de forma magistral al hablar de la sociedad del cansancio, donde el individuo moderno se explota a sí mismo creyendo que se está realizando. Nos convertimos en el amo y el esclavo en un mismo cuerpo. Sin embargo, el presente no es un recurso que se deba exprimir. ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente estar? Tal vez porque el vacío nos aterra. Al detener la marcha, al apagar las pantallas, se revela un abismo de silencio que no sabemos cómo gestionar. Sentimos que, si no estamos produciendo algo, dejamos de existir de forma real. Es un autoengaño profundo. La vida se nos escapa mientras intentamos perfeccionar el contenedor en el que la guardamos. Se aprende a martillar el mundo para darle forma, a controlar el tráfico, las finanzas, el clima de nuestras oficinas, y, por inercia, se intenta aplicar esa misma fuerza bruta hacia adentro. Es la neurosis del control moderno. Creemos que el cerebro es una máquina que se puede apagar con un interruptor. Sin embargo, la mente no es un elemento inerte. Intentar forzar la calma es como arrojar arena a un río para detener su corriente. Solo logras enturbiar el agua. La ciencia moderna nos muestra que, al resistir un pensamiento, activamos redes neuronales que lo fortalecen. En el campo de la conexión biológica, este hecho se conoce muy bien gracias al descubrimiento de la llamada red neuronal por defecto. Se trata de un circuito cerebral que se activa de forma automática en el instante en que dejamos de realizar una tarea dirigida al exterior. ¿Y a qué se dedica este circuito? A divagar. A rumiar el pasado, a proyectar ansiedades futuras y a construir narrativas sobre quiénes somos. Es el motor del parloteo mental. Cuando cierras los ojos e intentas forzar la quietud, creyendo que el cerebro se someterá a tu voluntad, lo que haces en verdad es encender este circuito con más fuerza. Al luchar contra un pensamiento, le prestas atención. Al prestarle atención, el cerebro interpreta que ese pensamiento es un peligro real. Así es como se activa la amígdala, el centro de alerta de nuestro sistema, desencadenando una tormenta química que destruye cualquier atisbo de serenidad. Es una paradoja fascinante. Intentas apagar el fuego arrojándole madera. La ciencia moderna demuestra que la resistencia cognitiva es, en esencia, un combustible de alta potencia para la rumiación. ¿Qué ocurre en ese instante? Te frustras. Te juzgas. Te convences de que la meditación no es para ti. Sin embargo, el problema no es tu mente, el problema es el método de combate que empleas. Lo que rechazas, se duplica. Lo que combates, se vuelve tu carcelero. Al luchar, creas división. Al juzgar, levantas muros. Al resistir, perpetúas el ruido. ¿Qué pasaría si el enemigo no fuera el pensamiento en sí, sino tu empeño en erradicarlo? El silencio no se conquista. El silencio se invita. A veces, esta es la cruda realidad de quien practica. Buscas la paz cerrando los ojos con fuerza. Sin embargo, en su lugar descubres un campo de batalla mental activo. Esta intensa paradoja es donde el viaje comienza de forma real. El objetivo de nuestro encuentro de hoy es claro por completo. No se trata de una discusión teórica o solo filosófica, sino de una guía completa, práctica y directa, diseñada para su aplicación inmediata en tu vida diaria. Tal vez deseas descubrir un enfoque preciso y ordenado que te permita ver con claridad la verdadera naturaleza mental a través de tu propia experiencia directa. Cualquier necesidad de dogmas u opiniones simples queda de lado por completo. El conocimiento experiencial directo contiene su propia vitalidad inherente. Un cambio de paradigma fundamental debe ocurrir aquí. La meditación nunca se trata de controlar la mente.
¿Qué ocurre en tu estructura cognitiva cuando abandonas la ilusión de que puedes controlar el flujo de tus pensamientos? Al dejar de identificarte como el director de tu propia corriente mental, se abre una grieta en la armadura del ego. ¿Quién eres tú si no eres el autor de tus pensamientos? Esta pregunta sacude los cimientos de nuestra identidad. Nos hemos acostumbrado a creer que somos la voz que habla en nuestra cabeza. Sin embargo, la verdad es mucho más espaciosa. Tú eres el espacio donde esa voz resuena. Eres la pantalla donde se proyecta la película, no el personaje que sufre en ella. Al soltar el control, se experimenta un vacío que al principio asusta. Es el vértigo de la libertad. Para explorar esto de forma directa, te propongo un pequeño paso reflexivo que puedes realizar en este instante. Cuando aparezca un pensamiento molesto, no intentes cambiarlo ni apartarlo. Simplemente míralo de frente, dale la bienvenida como si fuera un visitante inesperado y pregúntate en silencio, ¿de dónde viene este elemento? Al observarlo sin juzgar, notarás que, por sí solo, pierde fuerza y se disuelve en la nada. El pensamiento nace, permanece un instante y muere. Es el fluir natural de la existencia. Al comprender esto, dejas de ser el combatiente para convertirte en el testigo. La mente piensa. El ser sabe. No hay necesidad de empujar el río de la conciencia. El río fluye solo de manera perfecta. Al principio, el ego experimenta un vértigo profundo. Se resiste. Teme desaparecer si no está al mando. Sin embargo, al soltar las riendas, se produce un cambio biológico fascinante. La red neuronal por defecto, esa zona del cerebro responsable del parloteo constante y de la rumiación sobre el pasado y el futuro, comienza a disminuir su actividad. Este circuito, que la ciencia moderna identifica como el soporte biológico del ego narrativo, se enciende con fuerza cuando te obsesionas con el rendimiento. Vivimos bajo la tiranía de la productividad constante. Se nos exige ser eficientes, rápidos, infalibles. ¿Y qué ocurre en ese instante? Que trasladas esa misma exigencia de rendimiento al territorio de tu mente. Quieres que tu cerebro funcione como una máquina perfecta, libre de errores y de ruidos. Sin embargo, al intentar optimizar tu paz interior como si fuera una tarea de tu agenda, lo que consigues en verdad es sobrecargar esta red neuronal. El cerebro interpreta esta autoexigencia como una amenaza. Se activa la alarma. Se dispara el cortisol. Menuda paradoja. Al buscar con desesperación el control, alimentas el mismo bucle que deseas detener. Es un círculo vicioso. La mente se convierte en un supervisor implacable que vigila sus propios pensamientos. ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente estar? Tal vez porque hemos aprendido a medir nuestro valor solo a través de lo que producimos. En el instante en que dejas de hacer, sientes que dejas de ser. Esta neurosis del rendimiento moderno secuestra tu atención, obligando a tu cerebro a rumiar sin descanso sobre lo que hiciste mal ayer o lo que debes lograr mañana. Es una trampa invisible. No porque la apagues a la fuerza, sino porque dejas de alimentarla con tu atención reactiva. Es una hermosa paradoja. Al dejar de vigilar la mente se calma sola. Al abandonar la guardia, al permitir que los pensamientos fluyan como nubes en un cielo inmenso, descubres que tú no eres el pensador, sino el espacio donde el pensamiento ocurre. Esta revelación sacude los cimientos de todo lo que creías ser. Si tú no eres el autor de tus pensamientos, ¿quién observa la escena? ¿Qué queda de tu identidad cuando se apaga a la voz que narra tu vida? Al principio, esta pregunta genera un vértigo profundo. El ego teme disolverse en la nada. Sin embargo, al sostener esta mirada introspectiva, descubres una verdad liberadora. Lo que queda no es el vacío inerte, sino una presencia despierta, clara y espaciosa. Los antiguos filósofos de la India llamaban a este testigo silencioso Saksi, la conciencia pura que observa el ir y venir de las nubes mentales sin verse afectada por ellas. Imagina que eres el cielo. Las nubes de tormenta, la ira, el miedo, la duda, cruzan tu espacio. Sin embargo, no te definen. El cielo no se vuelve gris por completo, solo sostiene la tormenta. Al darte cuenta de esto, experimentas un alivio inmenso. Ya no necesitas defender una imagen rígida de ti mismo. Ya no necesitas identificarte con cada juicio o con cada emoción pasajera. Eres el espacio. Eres el testigo. Eres la quietud que precede a la palabra. La conciencia es espaciosa. El ego es estrecho. Cuando dejas de identificarte con cada ola mental, el océano de tu conciencia recupera su quietud natural. ¿Acaso el océano lucha contra sus olas?
No. Las abraza. Las disuelve. Las vuelve a crear. Esa es una creencia muy difundida y en extremo errónea. En realidad, se trata de desarrollar una receptividad constante y fluida, cultivando una profunda sensibilidad hacia la realidad. Solo observas las cosas tal cual son, sin filtros. Al dejar de luchar, todo comienza a transformarse de forma natural. La verdadera práctica requiere renunciar por completo al control rígido y autoritario. Para lograr esta receptividad, debes redefinir lo que significa practicar. La noción de disciplina a menudo se malinterpreta como la imposición de la voluntad, lo cual genera una profunda tensión física, un endurecimiento de los hombros, una mandíbula apretada, una respiración contenida, que es la antítesis de la receptividad meditativa. El cuerpo nunca miente. Cada intento de forzar la calma se traduce en una contracción muscular, un blindaje físico que delata tu miedo a soltar las riendas. ¿Por qué se aprietan los dientes cuando se busca la paz? ¿Por qué se bloquea el diafragma al intentar concentrarse? Este hecho revela una resistencia inconsciente y profunda. Tu sistema nervioso, habituado a la defensiva, interpreta el silencio como un peligro. Al intentar meditar con una actitud militar, tratas a tu propio cuerpo como a un animal herido que debes domar a latigazos. Sin embargo, la verdadera relajación no se puede conquistar por la fuerza. A medida que insistes en controlar tu postura y tu respiración, levantas una muralla física que impide el flujo natural de la energía. El psicólogo Wilhelm Reich llamaba a esta rigidez la coraza muscular, un mapa de nuestras defensas emocionales esculpido en carne y hueso. Al endurecer el cuerpo, pretendes protegerte de lo que sientes. Al bloquear la respiración, intentas adormecer tu vulnerabilidad. Al resistirte al flujo, dejas de experimentar la paz. Es una batalla perdida. La tensión es el lenguaje del ego que se resiste a rendirse. ¿Cómo puedes transformar esta autodisciplina punitiva en una atención afectuosa y constante hacia tu propia experiencia? La clave está en cambiar la fuerza por la curiosidad. En el sánscrito antiguo, la palabra para disciplina espiritual, tapas, a menudo se asocia con el calor que madura, no con el fuego que quema. Transmutar este esfuerzo punitivo requiere un cambio radical de perspectiva. No se trata de someterse a un castigo, sino de encender un fuego templado, un calor suave que permita que tu ser florezca a su propio ritmo. En la tradición del yoga, este calor interno es el que purifica las impurezas de la mente sin destruir su delicada naturaleza. Imagina el calor con el que un ave incuba su huevo. No hay violencia en ese acto. No hay prisa. Solo hay una presencia constante, cálida y protectora que sostiene el proceso de gestación. Al aplicar esta actitud a tu práctica, dejas de ser el juez severo para convertirte en el guardián de tu propio espacio interno. ¿Y de dónde surge este calor? Surge de la curiosidad afectuosa. Surge de la paciencia infinita. Surge del respeto profundo por tus propios límites. Cuando dejas de quemarte en el fuego de la autoexigencia, permites que la maduración ocurra de forma orgánica. Al florecer este silencio, descubres que la verdadera transformación no es el resultado de un esfuerzo titánico, sino el fruto dulce de una entrega sin condiciones. No necesitas un látigo, necesitas la mirada de una madre que observa a su hijo jugar. Una atención que sostiene. Una atención que comprende. Una atención que no juzga. Para experimentar esto de manera directa, puedes realizar una pequeña práctica ahora mismo. Detente un instante y siente el peso real de tus manos sobre tus muslos durante 3 respiraciones completas, notando la temperatura de tu piel sin intentar cambiar nada. Solo siente. Este simple hecho disuelve la tensión de la voluntad. El cuerpo se relaja. La mente descansa. La verdadera disciplina no es rigidez militar, es un acto de amor continuo hacia el momento presente. La práctica correcta se basa en una dinámica diferente, la aplicación repetida de instrucciones específicas para desarrollar una habilidad cognitiva dirigida, representando un crecimiento evolutivo continuo y natural. Es como nutrir una planta. Nunca tiras de sus hojas, sino que proporcionas agua, luz y suelo fértil con paciencia. Por ello, se requiere de forma estricta un sistema holístico que garantice tu bienestar psicológico integral. Esta estrategia precisa se divide en 3 partes esenciales. La primera es la restricción ética, que significa armonizar tu comportamiento externo en el mundo. ¿De qué manera tus acciones externas y tus conflictos éticos determinan de forma directa la ecología de tu mente y tu ruido interno?
Existe una conexión directa e inquebrantable entre cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo en el cojín de meditación. El daño que causas afuera rebota de inmediato en tu propio templo interno, abriendo una grieta profunda en tu estructura psíquica. Al herir a otro, necesitas primero convencerte de que ese ser es diferente a ti, levantando un muro de frialdad y separación. Sin embargo, esa frontera es una ilusión. ¿Qué ocurre en ese instante? Al intentar aislar al otro, te encierras en tu propia prisión egoica. Los antiguos sabios estoicos hablaban de la simpatía, la interconexión invisible de todas las cosas, para explicar que lo que daña a la colmena, daña a la abeja. No hay excepción. Cuando agredes, cuando manipulas, al sembrar dolor en el tejido de la vida, estás rompiendo tu propia armonía. El ego busca separarse. La realidad lo une todo. Dañar es dañarse. ¿Por qué insistimos en mantener esta división? Tal vez porque resulta más cómodo ignorar el ego de nuestras acciones. Sin embargo, en el silencio de la meditación, ese eco regresa con una fuerza devastadora. Cada palabra áspera que pronunciaste se convierte en un obstáculo en tu respiración. Cada acto de egoísmo se transforma en una tensión en tus hombros. La mente no olvida. La psique exige equilibrio de forma real. Si tu día está lleno de engaños, hostilidad o manipulación, tu mente se convertirá en un pantano de culpa, sospecha y agitación defensiva. La ética no es un conjunto de reglas morales impuestas desde fuera para ganar un cielo lejano, es la ecología básica de tu mente. Tus acciones diarias son, en esencia, fuerzas termodinámicas que determinan de forma directa el nivel de desorden y ruido en tu conciencia. En el campo de la física, se sabe que los sistemas cerrados tienden de forma natural hacia el caos. Tu mente funciona de forma similar. Cuando actúas con engaño o violencia, inyectas una enorme cantidad de entropía en tu sistema cognitivo. Cada mentira requiere una compleja arquitectura mental para sostenerse, obligando a tu cerebro a gastar energía valiosa en mantener una fachada. Sin embargo, al elegir la honestidad, el sistema se enfría. Se reduce la fricción. Al cultivar la transparencia, al actuar con rectitud, al pacificar tu entorno, permites que la energía mental se asiente sin esfuerzo. ¿De dónde surge ese calor abrasador que llamamos culpa? No es un castigo divino. Es solo el indicador biológico de un sistema que ha entrado en fricción consigo mismo. La mente busca orden. El caos la destruye. Por eso, la ética no es un deber moralista. Es un diseño inteligente para preservar tu energía atencional. Es higiene mental. Al sembrar discordia afuera, cosechas tormentas adentro. Al actuar con honestidad, creas un espacio de paz interna. La ciencia moderna respalda esto. El estrés social y la disonancia cognitiva activan de forma constante la amígdala, el centro del miedo del cerebro, impidiendo que el sistema nervioso entre en un estado de descanso profundo. La disonancia cognitiva actúa como un zumbido eléctrico constante que fragmenta tu atención en mil pedazos. Cuando existe una contradicción entre lo que sabes que es correcto y lo que terminas haciendo, tu cerebro entra en un estado de alarma silenciosa. El remordimiento no es solo un sentimiento incómodo, es una señal de amenaza activa para tu supervivencia social. Tu amígdala, ese detector de peligros tan sensible, no distingue entre el ataque de un depredador físico y la amenaza de ser rechazado por tu comunidad debido a un mal comportamiento. Para tu biología, ambos escenarios son idénticos. Así es como el remordimiento perpetúa la activación de esta alarma, inundando tu cuerpo con hormonas de estrés. ¿Cómo vas a experimentar el silencio cuando tu alarma biológica está sonando a todo volumen? No se puede. Tu atención se vuelve hipervigilante, buscando defenderse de fantasmas internos. Sin embargo, al armonizar tus acciones, esa alarma se apaga por completo. El sistema nervioso parasimpático toma el control, permitiendo que tu cerebro repare sus conexiones y tu mente descienda a un estado de calma real y profunda. Un lago solo puede reflejar la luna con claridad si sus aguas no están agitadas por tormentas externas. Por eso, cuidar tus acciones es cuidar tu meditación. Estos son los cimientos que sustentan toda práctica profunda. Sin ellos, la concentración estable se vuelve imposible de alcanzar. Existen 5 fundamentos éticos claros. Abstenerse de dañar cualquier vida, no tomar lo que no te pertenece, evitar el mal uso de los sentidos físicos, abstenerse del habla dura o falsa y evitar los intoxicantes que nublan la mente. Cuando analizas estos 5 preceptos con detenimiento, descubres que cada transgresión es en realidad una fuga masiva de tu energía atencional y una fragmentación de tu presencia.
No se trata de prohibiciones religiosas, sino de un mapa de eficiencia cognitiva. Al dañar la vida, creas una barrera de hostilidad que te obliga a estar a la defensiva. Al tomar lo ajeno, alimentas la ansiedad de la pérdida y el miedo a ser descubierto. Al abusar de tus sentidos físicos, saturas tus receptores de dopamina, atrapando a tu mente en un bucle constante de insatisfacción y deseo. ¿Andas buscando una mente en paz? El habla falsa destruye esa posibilidad. Mantener una mentira es un trabajo agotador para tu corteza prefrontal. Tienes que recordar qué dijiste, a quién se lo dijiste y cómo ocultar la verdad. Es un desperdicio inmenso de recursos cognitivos. Por último, al consumir intoxicantes que nublan la mente, dañas de forma directa la capacidad de tu cerebro para sostener una atención clara y estable. Para experimentar este hecho de forma directa en tu cotidianidad, te propongo un paso muy sencillo. Durante un solo día, antes de hablar, haz una pausa de 2 segundos y observa si tus palabras van a construir un puente o un muro. Solo eso. Al cuidar tus palabras, al proteger tu energía, notarás cómo tu mente se unifica de manera natural. Sin embargo, este proceso requiere paciencia. Al florecer este silencio, el cojín de meditación deja de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario de pura presencia, donde la ilusión de estar separado del mundo se disuelve por completo en la inmensidad de la hora. Estas acciones previenen la agitación constante del remordimiento y actúan como un escudo contra el sufrimiento innecesario. Esta restricción se equilibra con acciones positivas. Cultivar la amabilidad y la honestidad en todas las interacciones sociales, lo que hace surgir la verdadera calma mental. La segunda parte de la estrategia es la atención plena o recollectedness, que son las habilidades de meditación en sí mismas. Aquí debe mantenerse un equilibrio sumamente delicado entre el esfuerzo correcto, despertar y sostener la energía, la atención correcta, observación imparcial y neutral, y la concentración correcta, intensificar el enfoque meditativo primario. Demasiado esfuerzo inquieta la mente, mientras que muy poco la vuelve perezosa. El acto de sentarte a observar tu propio flujo mental revela una física interna muy delicada. ¿Cómo experimentas tú la sutil frontera entre la tensión del querer lograr y el abandono de la desidia en tu propia conciencia? A veces, cuando nos sentamos con la firme intención de meditar, se aplica una fuerza desmedida, una urgencia casi muscular por silenciar el ruido, que solo produce más fricción. Es la trampa de la voluntad. Queremos dominar la mente como quien doma un caballo a golpes. Sin embargo, este exceso de empuje genera una agitación sutil pero constante. La mente se defiende. El cerebro se activa. Por otro lado, al caer en el extremo opuesto, nos deslizamos hacia una inercia pesada, una somnolencia que se confunde con la paz. La desidia se disfraza de entrega. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué fuerza nos arrastra a estos extremos? En la antigua tradición se habla de la metáfora del laudista Sona, a quien el maestro preguntó cómo debía templar las cuerdas de su instrumento para que sonara hermoso. Si estaban demasiado tensas, se romperían. Si estaban demasiado flojas, no emitirían sonido alguno. Justo así funciona tu atención. Al tensar la atención, al apretar los párpados, al forzar el aire, solo consigues romper la delicada armonía de la presencia. Al aflojar por completo, al dejarte llevar por el sopor, al abandonar la vigilancia, la conciencia se duerme. Se necesita una tensión afinada. Una firmeza amable. El equilibrio es dinámico, nunca estático. Demasiada concentración restringe con gran peligro la amplitud de la conciencia, y muy poca hace perder el enfoque con rapidez. ¿De qué manera tu mente confunde la rigidez de la obsesión con la verdadera estabilidad de una atención espaciosa? Cuando nos obsesionamos con sostener un único punto, ya sea la punta de la nariz o una imagen mental, a menudo se cierran los ojos del alma a todo lo demás. Nos volvemos rígidos. Nos volvemos ciegos. La concentración se convierte en un rayo láser que quema la experiencia en lugar de iluminarla. ¿Por qué nos empeñamos en reducir el universo a un solo punto? Esta búsqueda compulsiva de un foco único no es, en esencia, un acto de disciplina, sino un mecanismo de defensa ante la vastedad de nuestra propia conciencia. Al reducir el mundo a una sola coordenada, el ego intenta desesperadamente levantar una valla contra la incertidumbre. ¿Qué ocurre en el instante en que permitimos que el horizonte se expanda? Surge el miedo a la disolución. Preferimos la seguridad de una celda estrecha donde el control parece posible, a la inmensidad de un cielo abierto donde el yo no tiene dónde anclarse. Es una neurosis del control.
Creemos que si logramos dominar un solo punto, dominaremos la totalidad de nuestro ser. Sin embargo, la verdadera estabilidad no es un calabozo estrecho. Es un cielo abierto donde las nubes pasan sin alterar el azul del fondo. Al buscar la fijeza, al aferrarnos a un solo detalle, al excluir con violencia el entorno, convertimos la meditación en un ejercicio militar. ¡Qué gran error! La atención correcta es panorámica. Esta capacidad de integración marca la diferencia entre una mente que se encierra y una que despierta. La concentración excluyente, esa que intenta bloquear todo lo que no sea el objeto central, es un esfuerzo contra natura que agota los recursos del sistema nervioso. En cambio, la atención espaciosa permite que el foco central coexista con el murmullo de la habitación, el roce de la ropa y el latido del pecho. Es un equilibrio vivo. Al transitar de la exclusión a la integración, descubres que tu capacidad de apertura no es un límite, sino una invitación a la realidad. A medida que aprendes a descansar en esta atención espaciosa, notas que el enfoque no se pierde por falta de fuerza, sino por falta de espacio. Permite que tu mente sea un templo de puertas abiertas, no una caja fuerte. ¿Cuántos muros has erigido en la arquitectura de tu mente para protegerte de lo que consideras intrusivo? Al convertir tu conciencia en una caja fuerte, intentas preservar una identidad estática, pero terminas asfixiando el flujo natural de la existencia. La realidad no es algo que deba ser custodiado. Es un río que, si se le permite atravesar tu conciencia sin resistencia, revela que no hay nada que proteger. Sin embargo, nunca puede haber demasiada atención plena. La agudeza de la atención consciente siempre profundiza la práctica, produciendo un estado de presencia mental absoluta, requisito previo para el siguiente paso. La tercera parte es el discernimiento último, la sabiduría profunda que revela la verdadera naturaleza de la existencia humana, mirando más allá del contenido superficial del pensamiento para comprender los procesos subyacentes de la realidad misma. El discernimiento revela tres características universales de toda existencia: el cambio constante, la insatisfacción inherente y el proceso impersonal, culminando en una serie de percepciones muy liberadoras. ¿Cómo cambia tu relación con el sufrimiento cuando dejas de tomar tus pensamientos como algo personal y los observas como meros fenómenos transitorios? Al despojar a tus pensamientos de su narrativa personal, te conviertes en el observador de un evento impersonal. ¿Quién eres tú cuando el yo deja de ser el protagonista de la historia? Eres el espacio donde el evento ocurre, no el evento mismo. Al contemplar el cambio constante, lo que los antiguos llamaban anicca, se comprende que cada emoción, por dolorosa que sea, tiene fecha de caducidad. Es un flujo continuo. Nada permanece. La insatisfacción inherente, o dukkha, surge justo de nuestro intento inútil de aferrarnos a lo que por naturaleza debe cambiar. Queremos congelar el río. Queremos retener la juventud, el placer, la certeza. Este esfuerzo por detener el flujo revela un miedo profundo a la pérdida, una lucha contra la impermanencia que solo genera más fricción. ¿En qué áreas de tu vida intentas detener el flujo natural de las cosas? Al identificar este esfuerzo, descubres que la paz no se encuentra en la detención del río, sino en la capacidad de fluir con él, aceptando que la única constante es el movimiento mismo. Sin embargo, el descubrimiento más revolucionario ocurre al comprender el proceso impersonal, la ausencia de un yo sólido y permanente detrás de la escena. ¿Quién sufre en verdad? ¿Quién es el dueño de este dolor? Al observar con calma, al dejar de identificarte, al mirar el pensamiento como un simple evento meteorológico, la carga desaparece. Tus pensamientos no son tú. Son solo nubes cruzando el cielo de tu conciencia. No te pertenecen. No definen tu ser. En el instante en que dejas de apropiarte de la tristeza o de la rabia, el sufrimiento pierde su combustible. Se disuelve. Se vuelve transparente. ¡Qué alivio tan inmenso! Compara esta estrategia integral con domar a un animal salvaje. Nunca lo domas forzándolo a entrar en una jaula pequeña, pues eso solo genera pánico y agresión. Lo domas construyendo un recinto seguro y armonioso, la restricción ética, y esperando pacientemente hasta que el animal se calme de forma natural, la atención plena y concentración sostenida. Cuando el animal se acerca pacíficamente, finalmente lo comprendes, y ese entendimiento profundo es el discernimiento liberador. Al respetar esta estructura fundamental, puedes aplicar herramientas específicas a diferentes capas mentales. Las impurezas mentales están presentes en tres niveles estratificados, explicados mejor mediante la emoción del enojo. El primer nivel es el nivel visible expresado. El enojo en acciones físicas observables, como gritar.
Este nivel se maneja de forma eficaz mediante la restricción ética, armonizando el comportamiento para evitar causar daño. El segundo nivel es el nivel manifiesto interno. Pensamientos de enojo que surgen en la mente. Este nivel se maneja a través de la meditación de serenidad, un proceso de supresión temporal y hábil donde calmas la agitación enfocándote en un foco neutral. ¿Qué ocurre en tu espacio interior cuando dejas de combatir el pensamiento perturbador y simplemente descansas en la neutralidad de la respiración? Al principio, se experimenta un alivio inmediato. La mente, antes agitada por el torbellino del enojo, encuentra un puerto seguro en el vaivén del aire. Es como colocar un paño húmedo sobre una frente febril. Sin embargo, es vital comprender la diferencia cualitativa entre esta calma temporal y la liberación profunda. La meditación de serenidad es un bálsamo, un sedante natural que aquieta las aguas de forma temporal. No elimina las semillas latentes que duermen en el fondo del lago mental. Las impurezas solo se duermen, no se disuelven. Para que experimentes este hecho de forma directa, te sugiero una práctica muy sencilla que puedes realizar en este instante. Cuando sientas que un pensamiento molesto te asalta, no intentes borrarlo. Solo inhala sintiendo el frío en la entrada de tus fosas nasales y exhala sintiendo el calor del labio superior, repitiendo este ciclo solo 2 veces con total suavidad. Siente la pausa, nota cómo la tormenta pierde fuerza al quitarle tu atención. Este paso es un refugio necesario. Nos permite recuperar el aliento. Pero, a medida que la calma se asienta, el verdadero trabajo consiste en mirar de frente esa agitación cuando vuelva a surgir, no para suprimirla, sino para comprender su raíz impersonal y liberarla para siempre. El tercer nivel es el nivel latente, la fuente primaria de toda impureza humana, la ilusión central del yo y lo mío. Al indagar en este abismo, tal vez descubras que la etiqueta de propiedad es solo un intento del cerebro por aferrarse a un mundo que fluye sin cesar. ¿Qué ocurre en ese instante en que dejas de poseer tus pensamientos? En la antigua filosofía se hablaba del término anatta, la ausencia de un núcleo fijo y de forma real permanente en nuestro ser. Es una paradoja hermosa. Si examinas de cerca aquello que llamas mi cuerpo o mi mente, esa construcción que parece tan sólida, solo encuentras procesos biológicos en constante cambio, células que mueren y se renuevan, ideas que cruzan el espacio consciente como ráfagas de viento. No hay un dueño detrás de la cortina. El filósofo David Hume ya lo advertía al buscar un yo sustancial dentro de sí mismo y no hallar más que percepciones pasajeras. Sin embargo, nos empeñamos en colocar la etiqueta de mío a la tristeza, al logro, al cuerpo. Al soltar esta etiqueta, al mirar el vacío que queda detrás de la posesión, se experimenta una ligereza inaudita. El peso de sostener una identidad rígida se desvanece. Ya no necesitas defender una fortaleza de humo. La mente se abre, espaciosa y libre. Este nivel solo se maneja a través de la meditación de introspección o insight, cuyo objetivo es la erradicación total de la raíz de la ilusión destructiva. Comprender los dos modos primarios de meditación es vital. El primero es la meditación de calma o serenidad, que consiste en fijar la mente en un objeto específico, como la respiración, una visualización o la repetición de palabras, excluyendo objetos secundarios para producir una inmensa tranquilidad y unificación mental. ¿Y qué queda de ti cuando este silencio se asienta? Cuando el oleaje del pensamiento cesa, no te deslizas hacia la nada. Al contrario, emerge una presencia sumamente viva. La ciencia moderna describe este estado como una desactivación de la red neuronal por defecto, ese circuito que genera el parloteo interno. Al apagarse este ruido, al disolverse las fronteras del ego, se revela una conciencia pura, sin divisiones. Eres el espacio. No eres el contenido. ¿Quién eres tú cuando no te estás contando tu propia historia? Tal vez descubras que eres la capacidad misma de darte cuenta. Una quietud que no es fría ni vacía, al contrario, está llena de potencial, sino cálida y despierta. Es el testigo silencioso que precede a cualquier palabra. Sin embargo, a menudo tememos este silencio porque el ego necesita el ruido para sentirse vivo. Sentirse existir a través del conflicto es su estrategia favorita. Al silenciar ese murmullo, la ilusión de separación se desmorona y se siente una unión profunda con todo lo que te rodea. El segundo modo es la meditación de introspección activa, que consiste en desarrollar una conciencia pura y constante momento a momento de la experiencia sin interrumpirla, lo que conduce directamente al conocimiento profundo. Ajustar estas herramientas es crucial, especialmente al practicar solo. Si te tensas durante la introspección, cambia deliberadamente al modo de calma para relajar la mente.
Si experimentas letargo durante la serenidad, cambia la introspección para vigorizar la mente con un borde investigativo. La herramienta básica es la atención pura o primaria. Registrar el objeto predominante en la experiencia sin preferencia, juicio o reacción emocional, revelando el proceso subyacente de los fenómenos mente-cuerpo. En el instante en que dejas de conceptualizarlos, esa frontera ficticia entre lo físico y lo mental se disuelve por completo. ¿Dónde termina el pensamiento y dónde comienza la sensación física? ¿Quién traza esa línea? La ciencia moderna nos habla hoy por hoy de la conexión biológica profunda, donde cada emoción es en verdad un patrón de impulsos químicos y eléctricos en el organismo. Al observar con atención pura, notas que un pensamiento de preocupación no es solo una idea abstracta, es también una contracción en el pecho, un cambio sutil en el ritmo cardíaco, un aumento de temperatura. El cuerpo siente. La mente traduce. Sin embargo, al no intervenir con juicios, se descubre que ambos son dos caras de una misma moneda que fluye en el presente. No hay un cuerpo por un lado y una mente por el otro que lo dirige. Solo hay un campo unificado de experiencia sensible, un río de energía en constante transformación donde cada latido y cada destello mental ocurren al unísono. Esta práctica se utiliza junto con 4 esferas de atención. La primera es la conciencia profunda del cuerpo físico, observando directamente los elementos primarios. Tierra, dureza o suavidad, agua, fluidez y cohesión, fuego, temperatura, y aire, movimiento. No piensas abstractamente en una pierna, sino que experimentas la dureza, el calor o el movimiento en ese espacio. La segunda esfera es la conciencia aguda de los sentimientos, notando las sensaciones estrictamente como placenteras, desagradables o neutras, eliminando la historia emocional elaborada mentalmente. ¿Quién serías tú en este preciso instante si abandonaras la narrativa que has construido sobre tu dolor? A veces, nos aferramos a nuestras heridas como si fuera nuestra única credencial de identidad. Se repite una y otra vez el relato de por qué sufrimos, quién nos dañó y por qué la situación es injusta. Sin embargo, al despojar al dolor de su literatura, solo queda una sensación física pura en el pecho o en el abdomen. Una presión. Un vacío. Una vibración. Nada más. El sufrimiento se alimenta de la memoria y de la proyección hacia el futuro. El dolor es físico. El sufrimiento es mental. Al dejar de alimentar el relato, al permitir que la sensación sea solo lo que es, sin adjetivos, el sufrimiento pierde su estructura. Se vuelve tolerable. Se transforma. ¿Por qué seguir cargando con un fardo de palabras del pasado? Al florecer este silencio, descubres que la libertad no consiste en no sentir dolor, sino en no quedar atrapado en la historia que te cuentas sobre él. El sufrimiento surge solo de pensar que el dolor nunca terminará. La atención pura requiere práctica deliberada para romper este hábito. La tercera esfera es la conciencia de los estados mentales, observando los estados pasajeros de felicidad, tristeza o agitación como nubes temporales en un cielo vasto, sin identificarte con la tormenta. La cuarta esfera es el contenido mental mismo, registrando pensamientos e ideas como objetos transitorios. El objetivo nunca es detener el proceso de pensamiento, sino presenciar su naturaleza objetivamente como un testigo pasivo. ¿Y quién es este testigo en realidad? Al intentar buscarlo con la mente, tal vez te encuentres con una paradoja fascinante. ¿Es posible observar al observador? Si intentas localizarlo, solo encuentras más pensamientos, más sensaciones, más imágenes. ¿Quién observa entonces? La verdad es que no hay un pequeño homúnculo sentado dentro de tu cerebro mirando una pantalla. Tú no eres un sujeto que observa un elemento separado. Eres el espacio mismo donde todo ocurre. La conciencia no dual nos enseña que el observador y lo observado son una misma cosa. Al relajarnos en esta comprensión, al dejar de buscar un yo que medite, nos convertimos en el espacio espacioso donde los pensamientos surgen, juegan y se disuelven. Eres el cielo, no el clima. Eres el océano, no las olas. Sin embargo, la mente insiste en crear una división para sentirse segura. Al disolver esta frontera, la lucha cesa por completo. ¡Qué hermoso descubrimiento! Ya no hay nada que defender, porque eres el todo. Para anclar la mente errante, se necesita un mecanismo práctico, el etiquetado mental constante y silencioso en el momento presente. Utilizas palabras descriptivas simples como escuchando o tocando para estabilizar la mente y evitar la deriva mental, regresando de inmediato al plano físico de la realidad actual. Es crucial nunca analizar ni identificarte con la etiqueta. Es solo el proceso impersonal de pensar ocurriendo ahora.
¿Y de dónde surge esa imperiosa necesidad de adueñarte de lo que cruza por tu cabeza? A veces, cuando un pensamiento aparece, te lanzas sobre él como si fuera tu propia creación, o peor aún, tu propia definición. Sin embargo, la mente produce pensamientos del mismo modo que el estómago produce enzimas o el cielo genera nubes. Pensar es natural. La mente piensa. El cielo cambia. En la antigua Grecia se hablaba del pneuma, ese viento invisible que sopla a través de nosotros sin que nadie pueda poseerlo. Al observar tus pensamientos como meros fenómenos meteorológicos, una llovizna de dudas, una ráfaga de recuerdos, un trueno de preocupación, la pesada carga de la identidad comienza a disolverse. ¿Por qué habrías de enfadarte con la lluvia? ¿Por qué habrías de identificarte con la tormenta? Al dejar de luchar, al permitir que el viento sople, al mirar la corriente sin intentar detenerla, descubres una libertad inmensa. Para experimentar esto ahora mismo, detén tu lectura un segundo y observa el primer pensamiento que cruce tu mente como si fuera un pájaro cruzando tu ventana. No lo atrapes. Solo míralo pasar. Este hecho transforma tu relación con el ego. Ya no eres el prisionero de tus ideas, sino el espacio inmenso donde éstas aparecen y desaparecen. Al establecerse la atención profunda, solo descartas las etiquetas. La orientación hacia las 6 puertas sensoriales es fundamental. Los 5 sentidos físicos tradicionales y el sexto sentido, que es la mente misma. Practicar significa estar por completo presente en la puerta sensorial activa. Cuando una puerta sensorial hace contacto inicial, surge un sentimiento. Si es placentero, sigue el aferramiento automático. Si es desagradable, sigue el rechazo automático. Este es el ciclo incesante del sufrimiento humano. ¿Por qué nos resulta tan difícil descansar en lo que es? Vivimos atrapados en un péndulo constante entre la atracción y la aversión, una oscilación que la ciencia moderna describe como la cinta de correr hedónica. Si una sensación te agrada, tu cerebro activa de inmediato vías de dopamina que te impulsan a retenerla y a estirar el placer más allá de su tiempo natural. Si la sensación es molesta, el sistema nervioso se tensa en un rechazo visceral. Al desear lo que no está, al rechazar lo que es, al huir del presente, perpetúas una insatisfacción estructural en tu propia existencia. Los antiguos sabios llamaban a esta dinámica raga y dvesa, las dos fuerzas ciegas que encadenan la conciencia. ¿Qué ocurre en ese instante en que te das cuenta de que tu sufrimiento no nace del estímulo externo, sino de tu reacción ante él? La agitación no está en el ruido de la calle, sino en tu pelea interna contra ese ruido. Al comprender esto, el panorama cambia por completo. Sin embargo, este ciclo puede romperse del todo si aplicas atención pura e interceptas el sentimiento primario justo en la puerta sensorial del contacto inicial. Al lograr esto, no ocurre ninguna elaboración emocional. El ciclo del sufrimiento se detiene en ese preciso instante. ¿Y qué se siente en esa maravillosa pausa? Cuando logras suspender el juicio justo en el umbral donde el estímulo se convierte en reacción, se abre ante ti la brecha de libertad consciente. Es un milisegundo sagrado. En la filosofía oriental se conoce este espacio como nirodha, el cese de la inercia mental. Al detener la reacción, al respirar en la brecha, al habitar el espacio intermedio, descubres que la chispa no tiene por qué convertirse en un incendio forestal. La conexión biológica nos muestra que el cerebro tarda una fracción de segundo en procesar una emoción y convertirla en un impulso físico de huida o ataque. Si interceptas el proceso en la puerta sensorial, la emoción no se solidifica. No hay drama. No hay historia. Solo queda un silencio vibrante, una paz que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud inquebrantable. ¡Qué alivio tan profundo! Para cultivar esta intercepción, utilizas el cuerpo físico como laboratorio. La mecánica de la meditación sentada requiere una atención meticulosa. Relajas el cuerpo escaneándolo con gentileza, manteniendo una postura equilibrada como la de un niño, con la cabeza libre sobre la columna y la barbilla un poco hacia abajo. No fuerzas el cuerpo, sino que trabajas en armonía con él. Anclas la atención inicial en el elemento tierra, sensaciones de contacto físico, y en el elemento aire de tu abdomen, sintiendo el movimiento rítmico de la respiración. Cuando surgen elementos secundarios, los etiquetas hasta que desaparecen, manteniendo una ecuanimidad compasiva hacia toda tu experiencia. Alternar la postura sentada con la caminata mantiene el equilibrio físico perfecto. La meditación caminando energiza la práctica, equilibrando el efecto calmante de la quietud. ¿Acaso la presencia debe terminar cuando te pones de pie?
Existe una tendencia muy común a fragmentar la experiencia, creyendo que la paz solo habita en la inmovilidad del cojín de meditación. Sin embargo, la verdadera maestría consiste en unificar el movimiento y la quietud. En la tradición Zen se practica el Kinin, un caminar meditativo donde cada paso es un monumento a la atención. Al dar cada paso, al sentir el suelo, al sincronizar tu cuerpo, descubres el secreto del Wu Wei, la acción sin esfuerzo de los antiguos sabios. El movimiento ya no es un medio para llegar a otra parte. El camino mismo es la meta. ¿Por qué correr hacia un futuro imaginario si el único suelo real es el que pisas ahora? Al disolver la prisa, la mente se asienta en una quietud dinámica. El cuerpo se mueve, pero el centro permanece inmóvil. Encuentras un camino nivelado, dejas que los brazos cuelguen con naturalidad y fijas la mirada unos metros adelante para evitar distracciones. Mantienes toda tu atención solo en la planta del pie, deconstruyendo el movimiento en 3 partes básicas: levantar, empujar y bajar. Y más tarde en 6 partes: elevar, levantar, empujar, bajar, tocar y presionar. La sincronización exacta de la etiqueta mental con el movimiento es vital. Si te pierdes en pensamientos complejos, te detienes de inmediato, etiquetas el pensar y reanudas el movimiento con lentitud. Debes experimentar el movimiento, no hacerlo algo mecánico. Se trata de sentir la sensación pura del cambio físico, como ver un video en cámara lenta, interrumpiendo el flujo condicionado de la existencia diaria para presenciar la realidad mecánica cruda en tiempo real. Al dominar el cojín de meditación, debes llevar la práctica al mundo cotidiano sin vacilación. La imagen estética del practicante como una estatua inerte debe ser desmitificada. La verdadera meditación es dinámica, práctica y activa cada día, integrada en las tareas domésticas, la comida y la conversación. ¿Cómo puedes diferenciar la inmovilidad física de la verdadera quietud mental cuando te enfrentas al ruido del mundo cotidiano? A veces, se confunde el silencio con la rigidez. Se suele creer que estar quietos como una roca equivale a tener una mente en paz. Sin embargo, la inmovilidad corporal puede albergar una tormenta de pensamientos caóticos. Es una quietud falsa. La ciencia moderna muestra que el cerebro de una persona que intenta forzar la inmovilidad bajo una gran tensión muestra una actividad frenética en sus áreas de estrés. El cuerpo simula paz. La mente vive en guerra. ¡Qué hermosa paradoja! ¿Por qué ocurre esto? Porque se intenta imitar la forma exterior sin comprender el espacio interior. Los antiguos sabios taoístas hablaban del Shuowan, el sentarse y olvidar, una práctica donde la quietud no es una postura rígida, sino un estado de transparencia mental. Al relajarte, al dejar de fingir, al permitir que el cuerpo se asiente sin tensión, la verdadera quietud emerge sola. No necesitas congelar tus músculos para calmar tu mente. La quietud de la piedra es estéril. La quietud del agua es viva. ¿Qué ocurre en ese instante en que dejas de luchar contra el ruido exterior? Descubres que el ruido no es tu enemigo. Tu verdadera resistencia al ruido es lo que te altera. La meditación real no requiere un monasterio silencioso. Requiere una mente espaciosa que permita que el claxon de la calle, el murmullo de los vecinos y el latido de tu propio pecho coexistan en perfecta armonía. La quietud física es solo el andamio. La presencia viva es el verdadero templo. Tu hogar es donde reside tu atención presente en cada momento, requiriendo un compromiso firme más allá de las buenas intenciones iniciales, priorizando la presencia sobre la distracción digital constante. Un ejercicio práctico consiste en usar el agua como disparador constante. Cada vez que el agua toque tus manos, lavando platos, cepillándote los dientes, despiertas y despliegas una atención pura, sintiendo la temperatura, la humedad y el sonido, iluminando el momento ordinario. El arte sutil de la transición también es de suma importancia cada día, prestando atención al tiempo de viaje entre actividades, como levantarse de una silla y caminar hacia la cocina. ¿Qué ocurre en tu mente en el instante preciso en que dejas de hacer una tarea y aún no has comenzado la siguiente? Este es el espacio liminal, del latín limen, que significa umbral. Es un vacío lleno de potencial. Sin embargo, la inercia cognitiva empuja a saltar de un elemento a otro sin respirar. Tu cerebro sigue procesando los correos electrónicos pendientes mientras ya estás de pie buscando un vaso de agua. La ciencia moderna llama a este fenómeno residuo de atención, un estado donde la energía mental queda fragmentada entre el pasado inmediato y el futuro cercano. ¿Por qué cuesta tanto habitar el umbral? ¿Por qué se siente esa urgencia de llenar el espacio intermedio? Tal vez sea por miedo a encontrarse con el vacío.
Al apresurarte, al correr hacia el siguiente paso, al ignorar el trayecto, la vida se convierte en una carrera de obstáculos. El umbral es sagrado. En las antiguas tradiciones de Oriente, se valora el ma, el espacio vacío que da sentido a la estructura. Sin el silencio entre las notas, la música sería solo ruido. Al levantarte de tu silla, no te limites a trasladar tu cuerpo. Siente el cambio de peso en tus pies. Siente el roce del aire en tu rostro. Siente la pausa, en ese instante intermedio, no eres el que trabajaba ni eres el que va a cocinar. Eres solo presencia pura en movimiento. Al florecer este silencio en las transiciones, el día deja de ser una acumulación de tareas estresantes y se convierte en un flujo continuo de conciencia despierta. Nunca terminas una sesión de atención de manera brusca. Llevas la conciencia cultivada al siguiente paso inmediato, construyendo un impulso y una continuidad vital de conciencia profunda. Nada es demasiado mundano para ser observado. Esto requiere paciencia infinita, perseverancia constante y sentido del humor, sobre todo cuando te frustras por olvidar el presente. Puedes usar un diario para registrar tus esfuerzos, pero sin juicios rígidos sobre la calidad de la sesión. Cuando te sientas estresado, atraviesa valientemente la resistencia inicial a la quietud. Vivir con una atención gentil y continua es el verdadero camino, concentrándote en la realidad diaria y la compasión genuina. La liberación final simplemente se cuida sola con el tiempo si llevas una vida honesta con menos egoísmo. La preocupación ansiosa por metas espirituales futuras obstruye la realidad presente. ¿De qué manera tu búsqueda de un yo futuro más espiritual sabotea tu capacidad de habitar el único instante real que posees? Esta es la paradoja del deseo de iluminación. Al proyectar tu paz en un mañana lejano, al desear convertirse en un ser sumamente sabio, al buscar un progreso espiritual medible, creas una nueva forma de ambición. Es el ego disfrazado de santidad. El psicólogo Roberto Elwood llamaba a esto el bypass espiritual, el uso de ideas trascendentes para escapar de la cruda realidad de las emociones actuales. ¿Por qué malgastar el presente buscando un mañana perfecto? ¿Por qué no aceptar la mente tal como es ahora, con sus dudas y sus ruidos? La iluminación no es un trofeo que se gana al final de un camino de esfuerzo. Es la simple comprensión de que no hay ningún lugar a donde ir. Los antiguos maestros Zen repetían que la mente ordinaria es el camino. Cuando buscas la paz con desesperación, la ahuyentas. Es como intentar calmar el agua agitada con las manos. Solo logras moverla más. El futuro es un fantasma. El ahora es real. Al dejar de buscar el progreso, al abandonar la necesidad de ser alguien especial, descubres que lo que buscabas ya estaba aquí, esperando bajo el ruido de tus propias expectativas. Todo el viaje, desde la restricción ética hasta el registro meticuloso, sirve a un propósito fundamental: romper el ciclo automático ciego de aferramiento constante y dejar de rechazar la experiencia presente de forma reactiva. Requiere presenciar tu experiencia sin evaluaciones ni posturas rígidas, dejando de buscar gratificaciones pasajeras y eliminando el sensor interno. Mantienes una receptividad relajada e íntima con todo lo que surge de forma natural. Si dejas de etiquetar lo que experimentas, ¿quién es en verdad el que observa y dónde termina tu mente y comienza el mundo? Al retirar los nombres de las cosas, la frontera entre el sujeto y el objeto se desvanece por completo. No hay un yo aquí adentro mirando un mundo allá afuera. Solo hay experiencia pura. La ciencia moderna, a través de estudios sobre la percepción, muestra que el cerebro construye la ilusión de un yo separado como un mecanismo de supervivencia biológica. Sin embargo, en el análisis profundo de la conciencia, esa división no existe. ¿Dónde termina el sonido del pájaro y dónde comienza tu oído? ¿Dónde termina la luz de la estrella y dónde comienza tu retina? Eres el espacio donde el pájaro canta y la estrella brilla. Al relajarnos en esta verdad, al dejar de defenderte, al disolver el observador separado, la lucha cesa por completo. No hay dos. Solo hay esto. El filósofo Alan Watts sugería que intentar encontrarte a ti mismo como un elemento separado es como intentar morder tus propios dientes. Eres el proceso completo de la vida ocurriendo en este instante. Y, cuando esta transición ocurre, la compasión deja de ser un deber moral y se convierte en una consecuencia natural de la existencia, pues dañar al otro es, en verdad, causar daño a tu propio ser. Al florecer este silencio, descansas en tu verdadera naturaleza, espaciosa, libre y unida al latido del universo entero.
Así se logra el verdadero equilibrio de una mente compasiva, con un cambio de perspectiva existencial radical donde el comienzo y el final del viaje son esencialmente idénticos. Al observar esta paradoja, descubres que la noción de un destino futuro es simplemente una construcción de la mente que intenta escapar de la inmensidad del presente. ¿Qué ocurre cuando dejas de buscar una meta fuera de ti? En el instante en que la búsqueda cesa, el tiempo se disuelve. No hay una distancia que recorrer ni un lugar sagrado al que llegar, pues el origen y el destino coexisten en la misma chispa de conciencia que te permite percibir este instante. Es como intentar encontrar el horizonte. Caminas hacia él, pero siempre permanece justo donde estás. Al comprender que el camino es el destino, la urgencia de llegar se apaga y surge una calma profunda. No hay un lugar distante al que debas ir para descubrirte. Tu verdadera naturaleza está exactamente donde te encuentras ahora, en tu hogar sensorial. Este hogar no es una construcción física, sino el campo vibrante de sensaciones que constituye tu realidad inmediata. ¿Cómo es posible que te sientas separado de aquello que percibes? La mente, en su afán por categorizar, levanta muros invisibles entre el sujeto que observa y el estímulo que llega a los sentidos. Sin embargo, al despojar a la experiencia de sus etiquetas, notas que el sonido de un pájaro no llega a ti desde afuera, ocurre en el mismo espacio donde tú existes. El roce de la silla contra tu cuerpo no es un objeto externo, sino una vibración que forma parte de tu tejido consciente. Cada acción mundana contiene un enorme potencial de revelación profunda. Sentir el agua, la presión de una silla o el canto de un pájaro otorga una inmensa sabiduría presente. Al liberar el control rígido, la realidad fluye libremente hacia ti. Cuando renuncias a la necesidad de dirigir cada evento, se activan miedos profundos sobre la pérdida de identidad, pues el ego teme que, sin su intervención, el mundo se desmorone. Pero, ¿qué sucede realmente cuando permites que el mundo acontezca sin tu juicio? La percepción se vuelve cristalina. Al dejar de intentar manipular el panorama, la resistencia psicológica se desvanece y el mundo se revela como un flujo continuo, un proceso que no requiere de tu validación para ser real. La verdadera meditación abarca cada respiración. Cuando estas herramientas se integran, la división entre la práctica y la vida desaparece. Esta frontera artificial, que separa el silencio del cojín de meditación del ruido de tus interacciones diarias, es solo una ilusión que puedes disolver al habitar una presencia continua. No necesitas un entorno especial para ser consciente. Si cada paso se divide en milagros de movimiento físico consciente y cada sonido se recibe sin juicio, ocurre una sanación profunda. Cada momento efímero es en sí mismo el camino completo y supremo. Trata tu próximo paso como el destino final.